Buenos alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Buenos alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré de alegría. Buenos alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Buenos alabar, con júbilo cantar, salmos a tu nombre altísimo. Y cada mañana con gozo anunciar tu misericordia y tu fidelidad. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día. Cantaré tus maravillas. Cantaré tus maravillas, mil canciones todo el día, cantaré tus maravillas. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré. Cantaré hasta el fin tus maravillas, mil canciones todo el día, hoy tus atrios llenaré de alegría. Muy buenos días, amada familia, que el Señor les bendiga. Como siempre es una bendición grandísima el poder compartir de la palabra del Señor con ustedes. Hoy es un lindo día de verano, pero nos hemos visto la obligación de volver a los cultos vía online, ya que hemos bajado de fase, estamos actualmente en fase 2.
Y dadas las circunstancias que se bajaron los aforos del templo y cualquier reunión pública, nos hemos visto la obligación de volver a este medio. Así que a todos los hermanos que nos están viendo, no solamente en Licanray, Villarrica, sino en diferentes lugares de nuestro país y también de Argentina y de cualquier parte del mundo, agradecemos al Señor por ustedes y esperamos que puedan sentirse también acompañados y bendecidos con este tiempo en que compartiremos juntos. Vamos a orar y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos pueda guiar en todo este tiempo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo queremos agradecerte por la oportunidad que nos da, Señor amado, de poder abrir nuestros ojos, de poder movernos y de poder, Dios eterno, hoy día estar acá, poder compartiendo de este libro maravilloso que es nuestro manual de instrucciones, tu santa y gloriosa palabra. La bendecimos y te rogamos, Señor amado, que a través de ella nosotros podamos ser bendecidos y podamos, Señor amado, sumergirnos en ella y sentir, Señor amado, cómo tú hablas a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra vida. Te entregamos este tiempo, utiliza mi boca para poder entregar este mensaje, Dios eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Queridos, vamos a ir a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y en este capítulo es interesante porque cuenta varias historias que son diferentes entre sí. Sin embargo, nos dan algunos directrices de por qué la iglesia primitiva creció tanto. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de la iglesia inicial, la iglesia del libro de los Hechos. Por ahí, dentro del mundo de la teología, hay diferentes perspectivas. Algunos dicen que la iglesia nace con Jesús mismo y que los apóstoles fueron los primeros que conformaron la llamada iglesia. Y luego, obviamente, todos los seguidores y los discípulos que le seguían. Otra postura dice que la iglesia en realidad nació en el día de Pentecostés, cuando estaban ahí los 120, cae el Espíritu Santo, se reparten lenguas de fuego y ahí comienza la iglesia primitiva. Lo cierto es que el crecimiento de la iglesia propiamente tal se ve justamente en este periodo. Y en el capítulo 5 nosotros vemos cualidades de la iglesia primitiva y un crecimiento impresionante. Y lo bueno también es que a partir de todo lo que ocurre, comienza a haber un crecimiento de manera absolutamente natural. A pesar de que los líderes de esa época, los apóstoles y las demás personas que empezaron a liderar la iglesia, no perseguían el crecimiento numérico, sino que simplemente practicaban la obediencia, el compromiso, las relaciones saludables entre sí, las relaciones interpersonales y por sobre todo la fe. Así que el crecimiento fue el resultado natural de todos estos comportamientos, obediencia, compromiso y relaciones saludables. Así que vamos a leer el capítulo completo y de ahí vamos a desglosar cada una de estas señales de este liderazgo inicial que hicieron que la iglesia creciera muchísimo. Así que vamos a dar lectura en el nombre del Señor, capítulo 5 del libro de Hechos. Y dice así la palabra del Señor. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti. Ojo las palabras de juicio que dice Pedro. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, creo que mucha atención, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo, dijo: id, y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que con él estaban, y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban en el pueblo. Entonces fue el jefe de guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos,
oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se sumó un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Qué sabio Gamaliel. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Maravilloso. Leímos el capítulo completo, el capítulo 5, y si ustedes se dan cuenta, hay cambios drásticos. Está primero la historia de Ananías y Zafira, luego hay señales y prodigios, luego habla de Pedro y Juan, que son sacados de la cárcel y son perseguidos, y vemos cómo hay características maravillosas de la iglesia que hacían que fuese algo único e inigualable para la época. Desde el versículo 1 al versículo 11, en la historia de Ananías y Zafira, nosotros vemos cómo este matrimonio lo que hace es sustraer de una propiedad que ellos venden y dan solamente una parte a los apóstoles. Esto hoy día es un texto que se malentiende y se malusa muchísimo. Porque dicen, bueno, si la persona vendió una propiedad, hoy día diríamos cada uno verá y dará lo que propuso en su corazón. Pero todo indicaría que ellos lo que hicieron fue proponer algo y hacerlo público a los apóstoles. Le han haber dicho, miren, nosotros vamos a vender y vamos a dar esta cantidad. Ahora, aquí el pecado no fue que no dieron o que dieron poco. El pecado es que mintieron al Espíritu Santo. Dijeron algo. Lo que estaban haciendo de alguna manera era apariencia. Querían aparentar algo que realmente no eran. Aquí nos encontramos con un caso de juicio bravo. Porque uno dice, bueno, después de Jesús todo fue maravilloso, solo gracia. Bueno, acá vemos un juicio establecido. Y las palabras de Pedro son lapidarias cuando se refiere a Zafira, la mujer del hombre, de Ananías. En el versículo 9 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí en la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido. Eso eran los jóvenes que cuando murió Ananías los sacaron. Y te sacarán a ti. Es decir, cuando ella estaba viva, le dice, y te pasará esto a ti también. Tú también vas a morir. ¿Qué ocurre con ella? En el versículo 10, al instante cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que ocurrió? Tan terrible fue que lo que hicieron, cayeron muertos. Bueno, ustedes entenderán, Dios es un Dios lleno de amor y misericordia, por supuesto que sí.
Lo fue, lo es y lo seguirá siendo siempre. Pero me parece grave que hoy día no se considere que Dios es juicio y también es fuego consumidor. Dios nunca en su esencia lo dejará de ser. La consecuencia de esto fue que vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor. La iglesia se llenó de temor reverencial. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué fue lo que les faltó a Ananías y Zafira? El primer ingrediente, queridos, pureza. Pureza. Demostrar, decir, proclamar lo que en realidad no eran o lo que no iban a hacer. Y aquí nos damos cuenta, queridos, que la pureza es clave en la vida de nosotros los cristianos. La pureza. Todos nosotros cometemos errores, todos nosotros podríamos eventualmente caernos, pero la maravillosa misericordia de Dios nos vuelve a levantar. Pero los líderes de esa época no se conformaban con nada por debajo de la integridad. La integridad es un concepto importantísimo hoy día en la vida de un cristiano. La integridad, el hecho de no mancharse con lo que está a su alrededor. Hoy día vemos la influencia del mundo sobre la iglesia. Hoy día vemos la influencia del mundo en absolutamente todas las áreas de la iglesia. Y nosotros somos responsables de ser sabios en cuánto de ello puede entrar. Hay cosas que no van a cambiar. Si uno compara los himnos de hace 100 años atrás con la música que hay hoy día, me imagino que habrán personas mayores que dirán, bueno, la música de antes sí que era buena, esa sí que valía, esa era la mejor. Hoy día yo escucho música cristiana y me acuerdo yo hace veintitantos años atrás y yo digo, bueno, en esa época la música era más linda. Esto no es un tema de gustos personales. Esto no es un tema si es hip hop o si es balada o si es lenta o es rápida. Queridos, lo importante es agradar a Dios en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir. ¿Podría yo eventualmente cantar un himno maravillosamente bien y no tener nada en mi corazón para ofrecer? ¿Y podría un joven hoy día estar cantando un hip hop cristiano y estar lleno del Espíritu Santo? Eso lo ve y lo pesa el Señor. Queridos, la primer señal de este liderazgo en la iglesia primitiva que marcó un antes y un después fue la pureza con la cual fue llena. Pureza, primer punto. Entre el versículo 12 y el 16 vemos otra señal importantísima y lo voy a leer. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cuál es el segundo punto? Primero, el poder. La iglesia inicialmente fue llena de pureza, buscaban la pureza, tenían la pureza del Señor, y la consecuencia de ello era el poder que emanaba de ellos. Uno puede decir, bueno, qué impresionante, porque en esa época el Espíritu Santo estaba con ellos. Y la pregunta es, ¿y acaso el Espíritu Santo no está hoy con nosotros? ¿Acaso no es el mismo Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. Uno podría pensar y decir, pero ¿cómo? ¿Cómo hacían tantos prodigios y milagros? ¿Cómo podía Dios glorificarse a través de Pedro si poco tiempo antes, un par de meses antes, muy pocos días antes, lo había negado 3 veces? ¿Cómo es posible? Bueno, el que hace estos milagros es el Espíritu Santo. Y nosotros simplemente debemos dejarnos ser utilizados por Él. Imagínense, la gente solamente por si pasaba la sombra de Pedro, la sombra lo sanaba. ¿Era entonces Pedro
una fuente de sanidad? La respuesta no. Pedro era simplemente una vasija que se dejó llenar por el Espíritu Santo. Y nosotros debemos continuar exactamente en esa misma línea. Ser una vasija para ser llena por el Espíritu Santo. Así que el segundo punto, el segundo señal de este liderazgo fuerte que tiene la iglesia primitiva era el poder que emana de una persona que vive en pureza, hombre, mujer, incluso niño, que vive en la pureza, lleno del Espíritu Santo y emana poder de sanidad, de liberación. Si nosotros entendiéramos el poder que ha sido transferido a la iglesia, entonces nada de esto nos impresionaría. Viviríamos en esta dimensión. La iglesia, queridos, cuando era perseguida, ellos veían a algún enfermo y la única posibilidad era imponer manos y que el Señor simplemente obrara. Esa debe ser esa posibilidad está hoy también. Otro punto importante es la persecución que vivieron estos hermanos al principio. El versículo 17 y 18 dice lo siguiente: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Eso también ocurre cuando la iglesia comienza a crecer, comienza a haber celo alrededor. Celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Sabe, querido? A veces uno cree que al momento en que el Señor empieza a derramar de su espíritu, todas las cosas tienen que salir bien. Bien, Dios ya está a cargo y aquí no va a pasar nada. Eso es un gran error. Estamos siempre expuestos, queridos. Y siempre cuando se levanta alguien en el nombre del Señor, Satanás también lo hará. Imagínense que de mismo Jesús decían que era glotón y bebedor. Por más que un líder cristiano procure ser lo más correcto posible en su manera de vivir, siempre habrá gente que se va a levantar y va a empezar a atentar en contra de esa persona. Si usted es un cristiano comprometido con el Señor y está en su trabajo y es el único cristiano que está, se va a levantar más de alguien a empezar a cuestionar y a empezar a colocar en tela de juicio su credibilidad. ¿Será realmente tan cristiano, tan cristiana como parece? Por doloroso que sea, queridos, nuestra conformidad es decir esto: si lo hicieron con el Señor, ¿qué nos espera a nosotros? Del Señor se decían tantas cosas, ¿y qué nos dirán también de nosotros? Pero lo importante es que siga actuando en pureza, tendrá como consecuencia poder, y queridos, prepárense porque siempre habrá persecución. En este tiempo, la persecución, la secta de los saduceos se levantó con fuerza. Y la persecución era con muerte, lapidación y otras clases de muertes horribles, de torturas que se hacían a los cristianos. Quizás hoy día, en esta parte del mundo, nosotros no sufrimos esa clase de persecución, pero hay una persecución social. La misma gente a veces puede burlarse en la universidad o en el trabajo de su condición de cristiano. Usted no se deje intimidar, que no venga la pena a su vida. Usted simplemente agradezca al Señor porque es considerado hijo o hija de Él, y aunque eso le valga que la gente se burle, siga adelante. Amén. Entre el versículo 19 y el 28, nosotros vemos algo muy interesante, porque la iglesia, además de padecer persecución, tiene un auge en la proclamación. Todo el mundo tenía algo que ver con los cristianos. Jerusalén se llenó de esta doctrina impresionante de un hombre que había muerto y que había resucitado, que era de Nazaret, que había crecido en Nazaret, hijo de un carpintero. Nadie lograba entender. Algunos decían, bueno, este era el Mesías y lo matamos. Otros decían, no, este no es. En definitiva, causó todo un revuelo. Causó todo un revuelo. Y eso ocurrió en esta etapa inicial. El versículo 20 dice, id puestos en pie en el templo, esto lo dijo un ángel en el versículo 19, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo,
Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Recuerden que Pedro y Juan han sido puestos en la cárcel. Por disturbio de la paz pública, los saduceos se levantan y los ponen en la cárcel. Y ni siquiera la cárcel los pudo detener. El ángel los saca y comienzan a anunciar esta verdad. Fue el ángel que los sacó y les da la orden. Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa fue la orden que le dio el ángel a Pedro y Juan. Si el ángel le dio esta orden, significa que fue Dios mismo que le da la orden al ángel, él solamente lo anuncia. Id en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. No se escondan, de pie en el templo, aún sabiendo que los estaban buscando porque habían salido de la cárcel. Cuando van a buscarles a la cárcel y se dan cuenta que los guardias estaban afuera, ni se enteraron que no estaban, estaba todo en perfecto orden, entran y ya no están, claramente, sobrenaturalmente salieron. Es interesante que aquí sale un personaje llamado Gamaliel. En el versículo 34 dice: entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era Gamaliel? Gamaliel era, como aquí dice, un doctor de la ley, fue el mentor, el que formó a Pablo, al que en ese momento se le conocía como Saulo de la ciudad de Tarso. Fue Gamaliel quien lo formó. El conocimiento bíblico que tenía Saulo de Tarso fue Gamaliel el responsable. Y aquí uno ve que este hombre tenía un espíritu diferente, muy diferente al resto de sus colegas en la época. Gamaliel dice: bien, hay uno que se levantó, lo siguieron 400, pero ese murió y todos se dispersaron. Luego se levantó otro y también levantó a todo el pueblo y también murió y la gente se dispersó. Pero aquí está ocurriendo algo raro. Aquí está ocurriendo algo raro. Y le dice, este es el consejo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta hora, es de los hombres, se desvanecerá. Miren el consejo. Si aquí esto es pura espuma, si estos se levantaron solos y Dios no los levantó, esto se va a desvanecer. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y fue las palabras de Gamaliel quienes de alguna u otra manera libraron en este momento a Pedro y Juan y continuaron predicando la palabra. Gamaliel, un hombre sabio, un fariseo, formador de otros fariseos. Y se da cuenta y dice: bien, esto ha ocurrido. Pero estos, en vez de dispersarse, parece que cuando murió ese hombre que crucificaron en la cruz, no se desvanecieron, al contrario, se empezaron a multiplicar y empezó a crecer. Imagínense, hoy día estamos en el otro hemisferio del mundo predicando justamente de su palabra y de esta historia gloriosa. El evangelio se empezó a expandir no solamente por esa región, sino que ocupó el continente completo, pasó a otro continente y llegó hoy día hasta nuestras vidas. Eso es maravilloso. Si esto no fuera de Dios, se hubiese desvanecido. Queridos, este mensaje es eterno. Este es el mensaje correcto, es el mensaje de vida, es el mensaje de la verdad. Si no fuera de Dios, se hubiese definitivamente diluido en el tiempo. Pero no, cada día ha cobrado más fuerza. E independiente de todo, de cómo el enemigo se levante hoy día, avergonzando el evangelio, enseñando principios que son contra la naturaleza y contra lo que nosotros también promovemos, debemos tener la plena seguridad de que estamos en la mano de Él, de que su palabra, de que estamos hablando de su presencia y Él nos va definitivamente a respaldar. Cuando la iglesia actúa en pureza, emana el poder
comienza la persecución, no dejen de proclamar, pero hay algo muy interesante y lo vemos entre el versículo 29 y 32 que debemos considerar. La prioridad que tiene Pedro y Juan y el resto de los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El versículo 32 es clave. Y nosotros somos testigos, en griego mártir, suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Qué maravillosa frase. El cual ha dado a Dios, el Espíritu Santo ha dado a Dios a los que le obedecen. ¿Se da cuenta usted que es clave la obediencia? No es lo que yo crea, sino lo que Dios establece, lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces, queridos, claramente aquí lo que hace Pedro y Juan es establecer prioridades. ¿Es necesario obedecer a los hombres? Por supuesto que sí, pero antes a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Debemos sujetarnos a nuestras autoridades? Por supuesto que sí. Pero cuando la autoridad humana pasa a llevar la autoridad de Dios, yo debo colocar en la balanza y decir, no, obedezco a Dios antes que a los hombres. ¿No debería yo preguntarme, Dios me envió a Villarrica a predicar su santa palabra, así que como Dios me envió, no voy a respetar ningún discopadre, ni ningún rojo, ni nada? No. La obediencia de Dios se sujeta al orden que está establecido en la tierra. Esto se refiere a prioridades. Si hay una ley humana que me coarta a mí el poder predicar la palabra, el poder extender el reino, definitivamente entonces yo deberé decir, bien, yo debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuando hay una ley que regula el orden público de cualquier índole, entonces eso es otra cosa. ¿Ok? Así que, queridos, debemos establecer prioridades. Lo primero debe ser Dios siempre. En todo orden de cosas, en su vida, lo primero debe ser Dios. Lo primero es para Él. Lo primero es Él. Usted se levanta en la mañana, antes de saludar a cualquiera, sus primeras palabras deben ser para el Señor. Salúdalo al primero. Todo es para Él primero, siempre. La prioridad número uno en su vida debe ser Él. Debe ser Él. Siempre, en todo, debe ser Él. En el matrimonio, si sabe una cosa, debe ser Él primero. Si usted coloca a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida, le va a ir bien en todo. Amén. El versículo 41 viene también un factor interesante, una señal increíble de este liderazgo en la iglesia primitiva. El versículo 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Recuerden que los azotaron a todos. Y ellos se sentían gozosos, alababan a Dios porque habían sido heridos, porque habían padecido por la causa del Señor. Eso es alabanza. Es cuando, no importando lo que ocurra, si hemos hecho algo en nombre del Señor, eso es digno, eso es maravilloso, eso es alabanza. Es agradecer al Señor por permitirle, imagínense el gozo que ellos tenían, por permitirle haber sufrido en su nombre. Lo vuelvo a leer. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, ni siquiera dice salieron bastante agradecidos, no, gozosos, llenos de alegría, de gozo, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos se sentían honrados de poder haber sido castigados en nombre del Señor. ¿Hasta dónde realmente está dispuesto usted con su cristianismo? ¿Hasta dónde? ¿Se colocaría gozoso usted si alguien no solamente lo ofende, sino que lo golpean por causa de su nombre? A veces es tan difícil entender. La gente
se ofende con tan poco. Su cristianismo es tan de papel que al más mínimo detalle su fe cae porque se siente vulnerable. Estos hombres y mujeres se sentían gozosos de haber padecido por causa del Señor. Tremendo. Por lo tanto, la alabanza en lo que hacían es también una señal maravillosa en este tiempo. Y finalmente, en el versículo 42, vemos la perseverancia de los cristianos del primer siglo, la perseverancia que tenían. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Si algo nos hace falta a nosotros los cristianos de hoy, eso es perseverancia, obediencia y perseverancia. No deje de perseverar todos los días, dice, en el templo y por las casas. Si nosotros hiciéramos más culto durante la semana, la gente comenzaría o me pediría, diría, pastor, ¿sabe? Yo considero que es un exceso. Déjenos tener vida. En esa época todo era diferente. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta era la labor de los apóstoles. Pero si ellos iban de lugar en lugar, había gente que estaba dispuesta a poder ser enseñada y poder predicar a Jesucristo. Hace años atrás escuchaba el testimonio de un evangelista que siempre aquí en Occidente sus sermones duraban de 45 a 1 hora aproximadamente. Y era común que cuando superaba esa cantidad de tiempo, 1 hora, faltaban hermanos que empezaban a ver el reloj y empezaban como a desesperarse por la hora. Entonces pasó gran parte de su ministerio predicando eso, 45 minutos a 1 hora. Era el tope. Llega a África y se pone a predicar a una iglesia multitudinaria que estaba solamente ahí bajo el sol y él estaba bajo un árbol. Él estaba a la sombra, pero toda la iglesia estaba ahí bajo el sol. Entonces él empieza a entregar ahí su mensaje y aproximadamente unos 45 minutos, bien, él dice, bien, vamos a terminar, vamos a orar. Y toda la gente dice, no. ¿Cómo a usted se le ocurre venir acá y solamente predicar 45 minutos? Así que, bueno, él dice, continuó 1 hora más. Y la gente se enojaba, decía, no, ¿cómo usted va a venir de tan lejos solamente para estar 2 horas con nosotros? Y predicó 4 horas, 5 horas y la gente no, estaba hambrienta. 8 horas predicó. Y la gente aún quería más. Y se dio cuenta después de ese tiempo de que aunque estuviese 10 o 12 horas, la gente no iba a dejar que el hambre o la incomodidad o el sol impetuoso pudiese frenar lo que este hombre estaba diciendo del Señor, predicando la palabra. Queridos, ¿cómo está el hambre de Dios en su vida? ¿Cómo está la necesidad de saber más de Él? Cuando una persona está en afán de conocer al otro, está enamorado o enamorada, quiere pasar tiempo con esa persona. No se va a aburrir de mirarla o de mirarlo, de escuchar de esa persona. Usted recuerde la época en que estaba con en esa época novio o novia, y podían pasar horas y era como nada. Eso tiene una explicación, amor. Y cuando uno se sienta a escuchar la palabra, lo debe hacer en ese espíritu, en amor, en amor. Pero ¿para qué escuchar tanto? Uno podría decir, sí, pero todo lo que dijo en 8 horas lo podría decir en 15 minutos. Pero saben, ellos querían aprender más y más y más, estaban deseosos. Este evangelista luego dice, bueno, como era la primera vez que yo estaba, quizás era necesario la primera vez. Al día siguiente fue exactamente lo mismo. Y todos los días ellos querían escuchar y escuchar. Estaban hambrientos, necesitaban escuchar del Señor. Queridos, esa palabra maravillosa que esos hermanos de África querían escuchar es la misma palabra que hoy día tenemos acceso. La fe, el Cristo, el Mesías, que entregó la vida por los primeros
por los apóstoles y los primeros cristianos es el mismo nuestro. El Espíritu Santo que estaba llenaba a los apóstoles y a los primeros discípulos y no dejaba que se callasen, predicando el Evangelio a toda gente, a todo lugar, en todo lugar, es el mismo que hoy día también está en nuestros corazones. ¿Qué haremos con Él? ¿Lo vamos a tener calladito ahí? ¿No abriremos nuestra boca? ¿Qué pasa con el poder de la iglesia? ¿Qué pasa con la autoridad que debe emanar de la iglesia? ¿Qué pasa con los enfermos que no son sanos? ¿Qué pasa con los endemoniados que no son liberados? Nosotros debemos ejercer esa autoridad. Y eso no es solamente una labor pastoral. Si usted se encuentra en un lugar y ve que hay alguien que está enfermo, con toda la fe en Dios, porque Él es el que sana, usted imponga sus manos, proclame su nombre, entonces la gente será sana. Ve que hay algún endemoniado, en el nombre de Jesucristo, usted verá cómo también es liberado, porque el nombre del Señor tiene poder. Ese nombre glorioso que emanaba de los primeros discípulos, de los primeros de la iglesia primitiva, es el mismo Dios que hoy día, el mismo poder que hoy día emana también de nosotros. Queridos, es necesario volver a ese sentir inicial. Dios debe ocupar la prioridad número uno en nuestra vida. Si el Señor es el primero y nuestra vida está llena de pureza, emanará poder. Debemos establecer prioridades. No importa que venga persecución, insisto, quizás no nos van a lapidar afuera, pero podrán hablar mal de nosotros. A usted no le importe eso. Por supuesto que es doloroso que hablen mal de uno. Duele una enormidad, lo sé. Pero continúe adelante. El Señor llamó, el Señor respalda. Lo que es de Dios se concreta y crece. Lo que no es de Dios se desvanece. Y de eso, queridos, debemos estar seguros. Estamos en la fe correcta. Jesús no vino como cualquier Mesías barato, como cualquier Cristo barato en la época. ¿Y cuántos Cristos falsos se han levantado? Él vino, Él murió, venció la muerte, resucitó al tercer día y hoy día está a la diestra de Dios Padre. Él nos ha entregado de su Santo Espíritu para que more en nuestros corazones y operemos en esa autoridad maravillosa, ejerciendo poder para la liberación de demonios, para que los enfermos puedan ser sanos y para que aquellas personas que no tenían esperanza la encuentren en Él. Queridos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos agradecerte por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos por tu grande amor y tu infinita misericordia. Pedimos, Eterno, que tú bendigas a cada hermano que está en su casa o en su trabajo, en el lugar donde se encuentre, y permite, Señor amado, que esta palabra pueda calar profundo en su corazón. Necesitamos, Señor amado, no obtener, sino utilizar lo que ya tenemos, Señor, para el engrandecimiento de tu obra. Lo pedimos, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Todos, Señor, aquellos que se encuentren afligidos, Señor amado, puedan encontrar el gozo, el regocijo solamente en ti. Padre, gracias por la presencia de tu Santo Espíritu. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Queridos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder compartir con ustedes. Les envío un gran abrazo a la distancia y que tengan un hermoso día y una muy hermosa y bendecida semana. Chao, chao.